En una decisión que ha sacudido los cimientos de la política migratoria y dejado a miles de familias en la incertidumbre, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado el fin del programa de Perú humanitario. Este programa había sido una de las últimas esperanzas para muchos migrantes que buscaban una vida mejor, lejos de la violencia y el caos en sus países de origen. Ahora, con el fin de este programa, las repercusiones serán devastadoras y los migrantes se enfrentan a un futuro aún más incierto. El Perú humanitario, para muchos, era una luz en medio de la oscuridad, una oportunidad para escapar de la violencia, la pobreza extrema y la persecución política en sus países de origen. Este programa, que permitía la entrada temporal a Estados Unidos bajo circunstancias excepcionales, significaba un alivio para quienes no podían esperar a que sus solicitudes de asilo fueran procesadas, muchas de las cuales toman años. Pensemos en los miles de migrantes que llegaron a Estados Unidos bajo este amparo, escapando de guerras civiles, narcotráfico o dictaduras en América Latina. Familias que lo dejaron todo detrás, con la esperanza de reconstruir sus vidas en un país que prometía seguridad y oportunidades. El Perú humanitario no garantizaba una residencia permanente, pero permitía que muchos trabajaran, accedieran a servicios básicos y, sobre todo, pudieran vivir sin miedo. Ahora, con el fin de este programa, esas esperanzas se rompen. El gobierno de Estados Unidos ha decidido cerrar esta puerta crucial, argumentando que el sistema estaba siendo utilizado por personas que no cumplían con los requisitos y que era necesario reforzar la seguridad fronteriza. Sin embargo, esta decisión ha dejado a miles en una situación de completa incertidumbre. ¿Qué sucederá ahora con aquellos que ya estaban en Estados Unidos bajo el Perú? ¿Y qué opciones tienen aquellos que ya estaban en proceso de solicitarlo? La primera consecuencia directa de este cambio de política será el aumento de la desesperación entre los migrantes. Aquellos que ya estaban en proceso de obtener el Perú o que esperaban utilizarlo para escapar de la violencia en sus países, ahora ven cómo sus planes se derrumban. Esto no solo afectará a los adultos, niños y familias completas se enfrentarán a un futuro incierto. Imagina a esos niños que, por primera vez en años, habían comenzado a ir a la escuela en Estados Unidos. Ahora sus familias están en peligro de ser deportadas o forzadas a vivir en la clandestinidad, sin acceso a los recursos que alguna vez creyeron estar al alcance. Además, el fin del Perú humanitario no eliminará la necesidad de migrar. Los migrantes seguirán viniendo, pero ahora lo harán por rutas más peligrosas, cruzando desiertos, ríos y enfrentándose a las redes de traficantes de personas, exponiéndose a la explotación, la violencia sexual y, en muchos casos, la muerte. Las estadísticas ya han demostrado que cerrar puertas legales de entrada no detiene el flujo migratorio. Las personas seguirán arriesgando todo para buscar una vida mejor y es probable que este cambio en la política solo exacerbe el problema. Los traficantes de personas, conocidos como coyotes, ven esta medida como una oportunidad de oro para explotar a los migrantes desesperados, cobrando tarifas exorbitantes para ayudarlos a cruzar la frontera de manera ilegal. Los carteles mexicanos y las redes de tráfico humano han prosperado durante años, pero el fin del Perú humanitario les dará más poder que nunca. Los coyotes son bien conocidos por su crueldad, prometen cruces seguros y, en muchos casos, abandonan a sus clientes en situaciones de extremo peligro. Las noticias están llenas de relatos desgarradores de migrantes que mueren deshidratados en el desierto o ahogados al intentar cruzar ríos traicioneros. Con el fin del Perú humanitario, estos traficantes tendrán más clientes que nunca. Migrantes desesperados, sin una vía legal de entrada, acudirán a ellos, confiando sus vidas y las de sus familias a personas que no tienen ningún escrúpulo en explotarlos. Y no olvidemos que muchas veces estos migrantes no solo pagan con dinero, sino con favores. Las mujeres y niñas, en particular, son vulnerables a la explotación sexual. Las organizaciones de derechos humanos han documentado innumerables casos de abusos por parte de los coyotes, quienes se aprovechan de la desesperación de los migrantes para obligarlos a trabajos forzados o a la prostitución. El fin del Perú humanitario podría alimentar directamente este ciclo de explotación. A medida que Estados Unidos endurece sus políticas migratorias, es probable que veamos un incremento en la crisis humanitaria en las fronteras. La política migratoria no resuelve las causas profundas de la migración, la violencia, la corrupción, la pobreza extrema y la falta de oportunidades en muchos países de América Latina. Las personas seguirán huyendo, y si no pueden hacerlo de manera legal, encontrarán rutas alternativas, aunque sean mortales. El colapso de los refugios en la frontera ya es una realidad.
Muchas ciudades fronterizas en México, como Tijuana y Ciudad Juárez, se han convertido en polvorines, donde miles de migrantes se amontonan en condiciones inhumanas, esperando una oportunidad que tal vez nunca llegue. Con el fin del Perú humanitario, la presión sobre estos lugares aumentará. Las enfermedades, el hambre y la violencia en los refugios se multiplicarán y la tensión social en las ciudades fronterizas alcanzará niveles explosivos. La decisión del gobierno estadounidense ha sido defendida por algunos sectores como un paso necesario para proteger la seguridad nacional. Argumentan que el Perú humanitario había sido abusado y que mantener abiertas estas puertas facilitaba la entrada de personas sin verificar, representando un posible riesgo para la seguridad nacional. Pero, ¿realmente estamos ante un dilema de seguridad? ¿O es simplemente una medida política destinada a calmar las críticas de los sectores más conservadores en detrimento de miles de personas inocentes que huyen de la violencia? Los críticos afirman que cerrar las vías legales de entrada solo obligará a los migrantes a encontrar formas más peligrosas de cruzar la frontera, lo que no solo aumentará la inseguridad en la región, sino que también dará más poder a las organizaciones criminales que controlan el tráfico humano. Además, los defensores de los derechos humanos advierten que esta medida podría ser vista como una traición a los valores históricos de Estados Unidos, un país que durante décadas ha sido considerado un refugio para los oprimidos. La eliminación del Perú humanitario es, en sus palabras, una negación del derecho básico a buscar seguridad y dignidad en un país libre. En conclusión, el fin del Perú humanitario no es solo un cambio en la política migratoria de Estados Unidos, es un cambio que afectará directamente a miles de vidas y lo hará de forma devastadora. Desde las familias separadas hasta los migrantes forzados a arriesgar sus vidas en rutas peligrosas, esta medida deja un vacío humanitario que difícilmente podrá llenarse. Este tipo de decisiones nos obliga a reflexionar, ¿qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Queremos ser una nación que cierra sus puertas a los más vulnerables? ¿O queremos ser parte de una comunidad internacional que busca soluciones más humanitarias y compasivas? La política migratoria de Estados Unidos necesita una reforma profunda. Es necesario encontrar un equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto por los derechos humanos. De lo contrario, seguiremos viendo cómo mueren personas en la frontera, cómo aumentan las redes de tráfico humano y cómo las familias quedan destrozadas en su intento de encontrar una vida mejor. Ahora te pregunto a ti, ¿qué piensas de esta medida? ¿Crees que es una solución necesaria para proteger las fronteras o un paso atrás en la defensa de los derechos humanos? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Docs TV para estar al tanto de los temas más controversiales y cruciales de nuestro tiempo. Queremos escuchar tu voz, porque este es un tema que nos afecta a todos. Nos vemos en el próximo video.